¿Qué secretos podría guardar una de las personalidades más respetadas a nivel mundial? ¿Cuál fue la revelación asombrosa que compartió la Madre Teresa en sus momentos finales? En este video, examinamos las revelaciones sorprendentes de la emblemática Madre Teresa antes de su fallecimiento, revelando un secreto que podría alterar nuestra imagen de la Santa de Calcuta de manera definitiva. Madre Teresa, cuya vida estuvo dedicada al servicio de los más desfavorecidos en Calcuta, se erigió como un emblema de compasión, amor y misericordia. Una de sus declaraciones más poderosas y que evidencia sus firmes creencias es: el mayor destructor de la paz es el llanto del niño no nacido e inocente. A pesar de ser una afirmación polémica, refleja la solidez de sus convicciones y su dedicación a la protección de la vida en todas sus etapas. Durante su existencia, Madre Teresa se erigió en un símbolo que superó las barreras religiosas y culturales. Fue una mujer cuya fe inquebrantable y entrega total conmovieron a millones alrededor del globo. Ella fundó las Misioneras de la Caridad, una orden que persiste en su misión de asistir a los más desfavorecidos en varios países. No obstante, pese a su impecable reputación pública, Madre Teresa enfrentó sus propios momentos de lucha interna y dudas profundas. En las últimas etapas de su vida, compartió un secreto que podría alterar radicalmente la imagen que tenemos de ella. Esta confidencia, cuidadosamente resguardada hasta su final, nos descubre una faceta más humana y vulnerable de la conocida Santa de Calcuta. Madre Teresa, también conocida como Santa Teresa de Calcuta desde 2016, presenta una imagen pública compleja y variada. Su dedicación al trabajo caritativo le ha ganado una amplia admiración y le valió el prestigioso Premio Nobel de la Paz por combatir la pobreza y la angustia, consideradas como amenazas a la paz. A lo largo de su vida, recibió numerosos premios y honores y ha sido consistentemente reconocida como una de las figuras más respetadas a nivel mundial. Muchos católicos la veneran como santa y recurren a ella buscando su intercesión. Sin embargo, junto con los elogios, Madre Teresa también enfrentó críticas significativas. Se han levantado inquietudes sobre la calidad de la atención médica proporcionada por su organización, acusaciones de conversiones forzadas en lechos de muerte y críticas por supuestas conexiones con el colonialismo, racismo y figuras públicas polémicas. Aunque generalmente no respondía a estas acusaciones, antes de su muerte reveló un secreto impactante que cambió la percepción sobre ella. El inicio del periplo de Madre Teresa en India se remonta a su nacimiento con el nombre de Anjese Gongshe Bojakshu, conocida posteriormente como Madre Teresa. Vino al mundo el 26 de agosto de 1910 en Skopje, parte del Imperio Otomano, y fue bautizada el día siguiente, adoptando el 27 de agosto como la fecha de su celebración de cumpleaños. Era la menor de los hijos de Nicola y Dranafile Bojakshiu. Su padre, activo en la política local de la comunidad albanesa, falleció cuando ella tenía apenas 8 años, en 1919. Desde niña se sintió profundamente atraída por las fascinantes narrativas de misioneros trabajando abnegadamente en Bengala. A los 12 años ya había tomado la firme decisión de seguir una vida dedicada a la religión, decisión que se consolidó el 15 de agosto de 1928, mientras oraba de rodillas en el venerado santuario de la Virgen Negra de Letnice, un lugar al que solía peregrinar. A los 18 años, en 1928, se despidió de su familia y partió hacia el monasterio de Loreto en Rathfarnham, Irlanda, para unirse a las Hermanas de Loreto. Su objetivo era dominar el inglés, pues era el lenguaje oficial de enseñanza para las Hermanas de Loreto en la India, lugar donde deseaba servir como misionera.
Desafortunadamente, no volvió a encontrarse con su madre ni con su hermana, dado que su familia vivió en Skopje hasta 1934, para luego trasladarse a Tirana. En 1929 alcanzó su destino en la India y comenzó su noviciado en La Serena, una localidad de Darjeeling ubicada entre las impresionantes montañas menores del Himalaya. Allí se dedicó al estudio del idioma bengalí y empezó a impartir clases en la Escuela Santa Teresa, cercana a su convento. El 24 de mayo de 1931 celebró con entusiasmo la toma de sus primeros votos religiosos, motivada por la figura de la santa patrona de los misioneros, Teresa de Lisieux. Optó por tomar el nombre de Teresa en su honor. No obstante, al existir otra monja con el mismo nombre en el convento, eligió una variante en su grafía, usando la forma española del nombre. La vocación misionera de Madre Teresa se consolidó al realizar sus votos solemnes el 14 de mayo de 1937, mientras ejercía como docente en la escuela del convento de Loreto en Ental, al este de Calcuta, momento en el cual asumió el nombre de Madre. Durante casi 20 años se dedicó a esta institución educativa, llegando a ser directora en 1944. Aunque disfrutaba enseñar, Madre Teresa empezó a sentirse profundamente perturbada por la miseria que la rodeaba en Calcuta, sintiéndose inquieta a pesar de su rol misionero. La devastadora hambruna de Bengala en 1943 y los disturbios durante el Día de Acción Directa en agosto de 1946 intensificaron su necesidad de auxiliar a los más desfavorecidos. En un viaje en tren hacia Darjeeling en 1946, experimentó un intenso llamado espiritual para dedicarse a los desposeídos de India, lo cual la motivó a solicitar y obtener permiso para abandonar la escuela. En 1950 fundó las Misioneras de la Caridad, eligiendo como uniforme un sari blanco con bordes azules. El 10 de septiembre de 1946, durante su retiro anual en el convento de Loreto, en Darjeeling, Madre Teresa vivió una revelación que más tarde describiría como la llamada dentro de la llamada, un impulso irrefrenable de dejar el convento para vivir y ayudar a los pobres desde su misma realidad. Esta convicción fue interpretada como un mandato celestial, ineludible, sin traicionar su creencia. Joseph Langford, quien más tarde fundaría los Padres Misioneros de la Caridad, reconoció que aunque para muchos aún era desconocida, la hermana Teresa ya se había transformado en Madre Teresa. En 1948, Madre Teresa comenzó su misión con los más desfavorecidos, cambiando su hábito tradicional de Loreto por un sencillo sari de algodón blanco con un borde azul. Optó por la nacionalidad india y se formó en cuidados básicos de salud en el Hospital Holy Family de Patna, antes de adentrarse en los barrios más necesitados. Previamente, fundó una escuela en Moti Hill, Calcuta, para educar a los niños de escasos recursos. A principios de 1949 se le unió un grupo de jóvenes que ayudarían a establecer una nueva orden religiosa dedicada a servir a los más necesitados. Los esfuerzos de Madre Teresa no tardaron en ser reconocidos por las autoridades locales, incluido el primer ministro de India. El 7 de octubre de 1950 recibió la bendición del Vaticano para formar lo que sería la Congregación de las Misioneras de la Caridad. Según sus propias palabras, esta congregación se dedicaría a atender a los hambrientos, los desposeídos, los sin techo, los discapacitados, los ciegos, los leprosos, y a todas aquellas personas que se sienten marginadas, no queridas y olvidadas por la sociedad. Individuos que han sido descartados y abandonados por todos. La generosidad de Madre Teresa se extendió aún más cuando en 1952 fundó su primer hospicio. Con el apoyo de funcionarios locales, transformó un templo hindú abandonado en Calcuta en el hogar para los moribundos, Nirmal Hriday, el hogar del corazón puro,
donde ofreció cuidados gratuitos a las personas más desfavorecidas. En esta instalación se brindó asistencia médica adecuada y se respetaron las creencias religiosas de cada individuo en sus momentos finales. Por ejemplo, a los musulmanes se les facilitó el Corán, a los hindúes agua del Ganges y a los católicos el sacramento de la extrema unción. Madre Teresa consideraba que esto permitía una muerte digna y compasiva para aquellos que habían vivido en la pobreza. Además, inauguró un hospicio para personas afectadas por la lepra, denominado Shantinagar, o Ciudad de la Paz. Las misioneras de la caridad, bajo su dirección, también abrieron clínicas para el tratamiento de la lepra en Calcuta, proporcionando medicamentos, curas y alimentos a los enfermos. Con el aumento de niños en situación de calle, en 1955 Madre Teresa estableció Nirmala Shishu Bhavan, el hogar de los niños del Corazón Inmaculado, destinado a acoger a huérfanos y jóvenes sin techo. Este crecimiento en las necesidades impulsó un incremento en el número de miembros y donaciones en la congregación, lo que facilitó la expansión de más hospicios, orfanatos y leproserías a lo largo de toda India. Durante la década de 1960, la Madre Teresa amplió la presencia global de su congregación al inaugurar una nueva sede en Venezuela en 1965, con un equipo inicial de 5 miembros. A esta expansión le siguieron nuevas casas en Italia, Roma, Tanzania y Austria. Entre 1968 y los años 70 se crearon fundaciones en Estados Unidos y en una variedad de países en Asia, África y Europa. Además, los Hermanos de las Misioneras de la Caridad se fundaron en 1963 y se añadió una rama contemplativa para las hermanas en 1976. La Madre Teresa también acogió la colaboración de católicos, laicos y no católicos, incluyendo enfermos y personas en sufrimiento, así como misioneros laicos de la caridad. Atendiendo a las peticiones de varios sacerdotes, en 1981 inició el movimiento Corpus Christi para sacerdotes y, junto con Joseph Langford, fundó los Padres Misioneros de la Caridad en 1983, buscando integrar las vocaciones de las misioneras de la caridad con los recursos del sacerdocio. Para 1997, la congregación original de Calcuta, que comenzó con solo 3 miembros, había crecido hasta contar con más de 4.000 hermanas que gestionaban orfanatos y hospicios para enfermos de SIDA, así como centros de caridad internacional que servían a refugiados, personas ciegas, con discapacidades, ancianos, alcohólicos, desamparados y víctimas de desastres naturales, epidemias y hambrunas. En el año 2007, las misioneras de la caridad contaban con alrededor de 450 hermanos y 5.000 hermanas, gestionando 600 misiones, escuelas y albergues en 120 países. Madre Teresa describió su identidad de diversas formas. Decía que era albanesa por descendencia, india por nacionalidad y religiosa católica por convicción. Aunque su labor principal fue en India, en ocasiones viajó al extranjero por causas humanitarias. En 1971, durante un periodo de conflictos, visitó Belfast acompañada de 4 hermanas. Se enfrentó a la oposición de algunos líderes eclesiásticos que pensaban que sus esfuerzos misioneros debían enfocarse en otros destinos. A pesar de la hospitalidad y el apoyo que encontraron, Madre Teresa y sus compañeras se vieron obligadas a dejar la ciudad de manera repentina. En 1973 surgió la pregunta de si había alguna razón oculta para su partida o si Madre Teresa percibió algo que la impulsó a marcharse antes de lo previsto. Esto lo exploraremos más adelante. En 1991 visitó a las víctimas de la radiación en Chernóbil y a los afectados por el terremoto en Armenia, además de realizar su primer viaje de regreso a Albania, donde inauguró una casa para los hermanos misioneros de la caridad en Tirana. Para 1996,
los misioneros de la caridad ya operaban 517 misiones en más de 100 países. El número de hermanas en los misioneros de la caridad había aumentado a miles, dedicándose a servir a los más necesitados en 450 centros alrededor del mundo. En su búsqueda de consuelo, su vínculo con Jesucristo, su sagrado rostro y su corazón, Madre Teresa rezaba y meditaba en silencio. Sin embargo, en la intimidad, enfrentó dudas y conflictos con sus creencias religiosas. A lo largo de casi 5 décadas, hasta el final de su vida, compartió abiertamente su profunda incertidumbre sobre la existencia de Dios y el tormento de su crisis de fe. ¿Implica esto que Madre Teresa no estaba cerca de Dios? Se desvelará otro misterio. Este período de sequía espiritual, marcado por una profunda sensación de vacío, no fue exclusivo de ella, ya que otros santos, incluida Teresa de Lisieux, experimentaron situaciones parecidas. James Langford sostiene que estas dudas eran habituales y no obstaculizarían su canonización. Tras 10 años de incertidumbre espiritual, la Madre Teresa sintió un breve resurgimiento de su fe después del fallecimiento del Papa Pío XI en 1958. Durante un servicio religioso en su memoria, experimentó un alivio temporal de su angustia espiritual. No obstante, su sensación de vacío interior volvió a aflorar unas semanas más tarde. A lo largo de su vida, Madre Teresa compartió sus tribulaciones espirituales a través de incontables cartas dirigidas a sus consejeros y superiores, entre ellos el arzobispo de Calcuta y el padre jesuita Celeste Van Exem, quien fue su guía espiritual desde los inicios de las misioneras de la caridad. Insistió en que se destruyeran estas cartas para evitar que la atención se centrara en ella en vez de en Jesucristo. Sin embargo, dichas cartas se conservan y están disponibles en el libro Madre Teresa, Ven y sé mi luz. En estas correspondencias, Madre Teresa confiesa a su amigo Michael van der Piet que aunque Jesús lo ama profundamente, ella se siente agobiada por el silencio y la soledad. Busca, pero no puede ver. Escucha, pero no puede oír. Reza, pero las palabras no fluyen. Solicita las oraciones de Michael para poder consagrarse enteramente a Jesús. En la primera carta encíclica del Papa Benedicto XVI, Deus Caritas Est, se menciona a Madre Teresa en 3 ocasiones, presentando su vida como un testimonio de que la oración a Dios no solo no obstaculiza nuestra capacidad de ayudar a los demás, sino que, de hecho, alimenta nuestro amor y dedicación al servicio. La propia Madre Teresa destacó que tanto la oración como la lectura de textos espirituales son esenciales para profundizar nuestra capacidad de oración. Aunque no pertenecía a las órdenes franciscanas, sentía una profunda admiración por San Francisco de Asís, cuya espiritualidad ejerció una influencia significativa en su vida. Las hermanas de la caridad recitan diariamente la oración de San Francisco al finalizar la misa matutina como un acto de agradecimiento tras la comunión. Su dedicación al ministerio y sus votos reflejan los valores de San Francisco, quien valoraba enormemente la pobreza, la castidad, la obediencia y la devoción a Cristo, dedicando su vida al servicio de los más desfavorecidos, en particular a los leprosos. Esta es solo una parte de su historia. El gobierno indio le otorgó a Madre Teresa un pasaporte diplomático y la honró con el premio Padma Shri en 1962 y con el premio Jawaharlal Nehru por el entendimiento internacional en 1969. Recibió además otros reconocimientos de alto prestigio en India, incluyendo el Bharat Ratna, el más alto premio civil del país, en 1980. Navin Chawla escribió su biografía oficial, publicada en 1992. Curiosamente, en Calcuta, ciertos sectores hindúes la veneran como una deidad. Para celebrar el centenario de su nacimiento, el gobierno indio emitió una moneda especial de 5 rupias
el 28 de agosto de 2010, simbolizando la modesta cantidad de dinero que Madre Teresa poseía al llegar a India. La presidenta Pratibha Patil destacó el impacto de Madre Teresa y de las misioneras de la caridad, cuyos saris blancos con bordes azules se han convertido en un símbolo de esperanza para muchos, incluidos ancianos, desamparados, desempleados, enfermos y abandonados por sus familias. El trabajo de la Madre Teresa alcanzó reconocimiento internacional cuando fue galardonada con el premio Ramón Magsaysay por la paz en 1962. En la entrega del premio se destacó su inquebrantable compasión hacia los más desfavorecidos de un país que no era el suyo, destacando su papel en la fundación de una nueva congregación religiosa. Para la década de 1970, Madre Teresa ya era una figura de renombre mundial. Su camino hacia la fama internacional se inició con el documental de la BBC, realizado por Malcolm Muggeridge en 1969, llamado Algo hermoso para Dios, que fue seguido por un libro del mismo título. En el proceso de filmación de este documental, el equipo se encontró con problemas de iluminación en el hogar para moribundos, lo que inicialmente les hizo pensar que las imágenes obtenidas serían inútiles. Sin embargo, al revisar el material en Inglaterra, se sorprendieron al descubrir que las imágenes estaban extraordinariamente bien iluminadas. Muggeridge atribuyó este fenómeno a una intervención milagrosa, una luz divina emanada por la Madre Teresa, mientras que otros miembros del equipo creyeron que se debía al uso de un tipo de película de Kodak extremadamente sensible a la luz. Este evento influyó en Muggeridge, quien posteriormente se convirtió al catolicismo, fortaleciendo su vínculo con la Madre Teresa y su misión. En este tiempo, la Madre Teresa se volvió una figura muy reconocida y estimada dentro de la comunidad católica. En 1971, el Papa Pablo VI la distinguió con el primer Premio de la Paz Juan XXIII, elogiando su compromiso con los más necesitados como una verdadera manifestación de la caridad cristiana y su contribución a la paz mundial. En 1976 recibió el galardón Pemin Terris. La causa para su canonización avanzó con rapidez, y su labor fue aplaudida no solo por entidades eclesiásticas, sino también por gobiernos y organizaciones seculares. En 1982, Australia la reconoció como miembro honorario de la Orden de Australia por su extraordinario servicio a la comunidad de ese país y a la humanidad en su conjunto. Tanto el Reino Unido como los Estados Unidos le concedieron múltiples distinciones, destacándose la Orden del Mérito en 1983. El 16 de noviembre de 1996 recibió la ciudadanía honoraria de los Estados Unidos. Asimismo, Albania, su país natal, le otorgó en 1994 el honor de oro nacional. La aceptación de este premio, junto con la Legión de Honor y la Tiana, generó debates y controversias. La Madre Teresa recibió críticas por su asociación con personalidades controvertidas como los Duvalier y empresarios acusados de corrupción como Charles Keating y Robert Maxwell. Incluso llegó a redactar una carta a un juez pidiendo clemencia durante el proceso judicial de Keating. A pesar de estas controversias, fue reconocida con títulos honoríficos por varias universidades tanto en India como en Occidente. En 1978 se le otorgó el premio Balzán por su labor en fomentar la humanidad, la paz y la fraternidad entre las personas, y en 1975 recibió el premio internacional Albert Schweitzer. Durante su visita en abril de 1976 a la Universidad de Scranton, en el noreste de Pensilvania, el presidente de la universidad, William J. Byron, le concedió la medalla La Exhorta por su dedicación al servicio humano. Frente a una audiencia de 4.500 personas, la Madre Teresa instó a los presentes a vincularse con los desfavorecidos en sus propias comunidades, ya sea proporcionando alimento
o llevando alegría y amor. Resaltó que las personas en situación de pobreza son importantes para nuestro crecimiento espiritual, pues representan a Cristo en su forma más sufriente. En agosto de 1987, la Madre Teresa recibió un doctorado honorario y se presentó ante una audiencia de más de 4.000 estudiantes y miembros de la diócesis de Scranton, donde subrayó la importancia de realizar pequeñas acciones con gran amor al ayudar a los más necesitados. Durante su vida, fue constantemente incluida entre las 10 mujeres más admiradas en las encuestas anuales de Gallup, alcanzando el primer lugar en varias ocasiones durante los años 80 y 90. En 1999, Gallup la nombró la persona más admirada del siglo, superando ampliamente a otros candidatos. No obstante, su figura también atrajo críticas significativas. Las opiniones sobre ella en India no fueron uniformemente positivas. Arup Chatter, un médico y activista de Calcuta durante los años 80, expresó su desacuerdo en su libro de 2003. Chatter alegó que nunca observó la presencia de las monjas en los barrios marginales que él visitaba y criticó la representación que la Madre Teresa hacía de Calcuta, sugiriendo que era inexacta. Además, la acusó de fomentar un culto al sufrimiento, de exagerar los éxitos de su misión y de malversar fondos y privilegios. También mencionó que ciertas prácticas insalubres, como la reutilización de agujas, solo mejoraron tras su fallecimiento en 1997. Durante su periodo como alcalde de Calcuta entre 2005 y 2010, Vikash Ranam Bhattaria sostuvo que la Madre Teresa no había logrado un impacto relevante en la población desfavorecida de la ciudad. Acusó que ella exaltaba la enfermedad en vez de facilitar tratamientos adecuados y representaba a Calcuta como una urbe plagada de leprosos y mendigos. Más tarde, a pesar de estas discrepancias, el partido Bharatiya Janata, una agrupación política hindú de derecha, confrontó a Madre Teresa por su respaldo a los Dalits cristianos. Sin embargo, la reconocieron positivamente tras su fallecimiento y enviaron un delegado a su funeral. Y justo cuando parecía que las controversias habían cesado, surgió otro desacuerdo. Se manifestó en contra de la decisión gubernamental de concederle un funeral de Estado a la Madre Teresa. El secretario general, Giri Rajkishore, declaró que ella priorizaba su fidelidad a la Iglesia por encima de su labor social, acusándola de favorecer a los cristianos y de llevar a cabo bautizos encubiertos a enfermos terminales. En un tributo prominente publicado en la portada del bisemanario indio Frontline, se desmintieron estas alegaciones, señalando que eran evidentemente infundadas y que no afectaron la imagen positiva de sus aportaciones, especialmente en Calcuta. Se destacó su compasión, altruismo, energía y valentía. El autor del homenaje también criticó la posición de Teresa contra el aborto y su declaración de ser apolítica. En febrero de 2015, Mohan Bhagat, líder del grupo hindú de derecha Raj Sangh, sugirió en unas declaraciones que el objetivo de la Madre Teresa era convertir al cristianismo a las personas a quienes ayudaba. Durante un viaje a Roma en 1983 para ver al Papa Juan Pablo II, la Madre Teresa sufrió un ataque cardíaco. Un segundo incidente similar en 1989 llevó a la instalación de un marcapasos. En 1991, después de padecer una neumonía en México, enfrentó complicaciones cardíacas adicionales. A pesar de su propuesta de dimisión como líder de las misioneras de la caridad, las hermanas de la orden decidieron por votación secreta que debía continuar, y ella aceptó. En 1996 sufrió una caída que resultó en la fractura de su clavícula. 4 meses más tarde le diagnosticaron malaria y fallo cardíaco. Aunque se sometió a una intervención quirúrgica del corazón, su salud siguió empeorando. El arzobispo de Calcuta, Henry Sebastián de Sousa, llegó a solicitar la realización de un exorcismo con su aprobación,
cuando fue hospitalizada por primera vez por problemas cardíacos, bajo la creencia de que estaba poseída. El 13 de marzo de 1997, la Madre Teresa dimitió como líder de las Misioneras de la Caridad y falleció el 5 de septiembre de ese mismo año. Su cuerpo fue velado en un ataúd abierto en la iglesia de San Tomás durante la semana que precedió a su funeral. El gobierno de la India, reconociendo su altruismo hacia los más desfavorecidos, sin importar su fe, organizó un funeral de Estado en su honor. En la ceremonia, el cardenal Angelo Sodano, en representación del Papa, pronunció una emotiva homilía. El deceso de la Madre Teresa causó una profunda conmoción y tristeza en comunidades tanto seculares como religiosas. El primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, la recordó como una figura excepcional dedicada a causas nobles y destacó su firme dedicación al cuidado de los pobres, los enfermos y los excluidos, considerándola un ejemplo luminoso de servicio a la humanidad. Por su parte, el exsecretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, expresó que la Madre Teresa personificaba el espíritu de las Naciones Unidas y era un símbolo de paz mundial. El Vaticano, además, atribuyó a la Madre Teresa un milagro por la curación del tumor abdominal de Mónica Besra, una mujer india, a través de un relicario con su imagen. Besra relató que de dicho relicario emanó un rayo de luz que sanó su tumor canceroso. No obstante, su esposo y algunos médicos sostuvieron que la curación se debió a tratamientos médicos convencionales. En diciembre de 2015, el Papa Francisco validó un segundo milagro que se atribuyó a Madre Teresa, despejando el camino para su canonización. Este milagro consistió en la sanación de un brasileño que padecía varios tumores en el cerebro. La investigación sobre este milagro inició en 2008 y tomó impulso durante la Jornada Mundial de la Juventud de 2013 en Brasil. Después de un detallado proceso de revisión, la Congregación para las Causas de los Santos finalizó su evaluación y aprobó un decreto que reconocía oficialmente el milagro. Madre Teresa había sido beatificada en 2003 y fue proclamada santa en 2016. A raíz de estos milagros verificados, el 4 de septiembre de 2016, el Papa Francisco proclamó la santidad de Madre Teresa en una ceremonia masiva celebrada en la Plaza de San Pedro del Vaticano. El acto contó con la asistencia de decenas de miles de personas, incluyendo representantes gubernamentales de 15 países y 100 personas, sin hogar de toda Italia. La ceremonia de canonización fue transmitida en directo por el canal del Vaticano y a través de Internet, permitiendo a espectadores de todo el mundo ser testigos de este evento histórico. En Skopje, su ciudad natal, se anunció una semana de celebraciones en honor a la Madre Teresa en Calcuta, India, donde ella dedicó su existencia al servicio de los más necesitados. Las Misioneras de la Caridad organizaron una misa especial para recordar su canonización. El 4 de septiembre de 2017, la hermana Mary Prema Pierik, líder de la congregación, proclamó que Madre Teresa sería reconocida como la única patrona de la Arquidiócesis de Calcuta durante un evento que marcaba el primer aniversario de su canonización. Este pronunciamiento tuvo lugar durante una ceremonia en la Catedral del Santísimo Rosario. Posteriormente, el 6 de septiembre de 2017, el arzobispo Tomás de Sousa declaró que Madre Teresa sería nombrada copatrona junto a San Francisco Javier en una ceremonia que celebraba el primer año de su santificación. Adicionalmente, se desvelaron aspectos desconocidos y sorprendentes de la Madre Teresa. Antes de su fallecimiento, ella compartió detalles sobre sus luchas internas, desconocidas hasta entonces. Aunque era un símbolo de amor y alegría, enfrentaba una profunda batalla interna, sintiéndose vacía e insatisfecha. Si bien brindaba consuelo a otros, parecía necesitar ese mismo afecto para sí misma.
Se sentía sola, percibiendo a Dios distante, deseando ardientemente su cercanía, pero sin llegar a experimentarla. Temía no estar a la altura de las expectativas de su amado Jesús y le preocupaba el juicio final. Deseamos expresar nuestro profundo agradecimiento a todos los suscriptores y espectadores por acompañarnos en este viaje tan emocionante. Su apoyo incondicional y sus valiosos comentarios son la fuerza que nos motiva a continuar produciendo contenido de alta calidad. Extendemos nuestra gratitud también a la comunidad de seguidores de la Madre Teresa, cuyas historias y vivencias compartidas nos han permitido comprender mejor la profundidad de este descubrimiento. Gracias por estar con nosotros hasta el final de esta reveladora aventura. Si este video ha sido de tu agrado, te invitamos a que le des like, lo compartas y te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Déjanos tus comentarios y comparte tu opinión sobre las recientes revelaciones acerca de la Madre Teresa. Estamos ansiosos por saber lo que piensas. Nos veremos en el próximo video y recuerda, siempre hay más detrás de lo que nuestros ojos pueden ver. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Amén.